El día de hoy vamos a hablar sobre funciones. Para ello necesitamos entender qué es una función. Y vamos a decir que una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Tal manera que a cada elemento de mi primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, si tengo el conjunto D, su imagen va a ser el conjunto C. A cada elemento de D le corresponde una imagen en C. A mi conjunto D le voy a dar el nombre de dominio de la función. Y el conjunto C recibe el nombre de contradominio o imagen de la función. Por ejemplo, voy a trabajar con la función x más 1. Voy a tener dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. A mi conjunto A le voy a llamar x y a mi conjunto B f de x. Al conjunto x yo le voy a asignar los valores de 0, 1, 2 y 3. Y el conjunto de f de x, sus valores van a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo determino yo cuál es la imagen de los valores de x? Simple. A los valores de x yo les voy a llamar valores independientes, porque ellos no dependen de nada. Pero a los valores de f de x les llamo valores dependientes. ¿Por qué? Porque ellos dependen de lo que suceda con la x dentro de mi función para ser o no una imagen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, evalúo mi función x más 1 en 0. 0 más 1 es 1. Por lo tanto, la imagen de 0 es 1. Luego digo 1 más 1, 2. La imagen de 1 es 2. Luego el 2. 2 más 1, 3. La imagen de 2 es 3. Y por último, 3 más 1, 4. Por eso es que a los elementos de f de x les llamamos valores dependientes. Dependen de lo que sucedió con mi función, así van a ser utilizados o no. Eso es una función. Existen diferentes tipos de funciones y existen algunas que no son funciones. Por ejemplo, esta es una función porque para cada elemento de mi conjunto A yo tengo su respectiva imagen en el conjunto B. El conjunto B puede ser imagen para uno o más valores de mi conjunto A, pero el conjunto A no puede pertenecerle a más de un elemento del conjunto B. Mi segundo ejemplo también es una función, porque todos mis elementos tienen una imagen. Es la misma, pero tienen una imagen. Y mi tercer ejemplo no es una función. ¿Por qué? Porque el elemento A de mi dominio tiene dos valores en el conjunto B de mi contradominio. Para A está 2 y 3. Y eso no es posible. Ella solo puede tener una imagen. Y el cuarto tampoco es función. ¿Por qué? Porque la definición de función decía que es una relación donde cada elemento de mi conjunto A tiene una imagen en el conjunto B. Y en este caso, mi elemento B del conjunto A no tiene una imagen, por lo tanto, no es una función. Veamos otro tipo de ejemplos. Dice, la relación entre el área de un círculo y su radio. ¿Será una función? Bueno, si el radio es más grande, el área es más grande. Si el área se hace pequeña, es porque el radio se está haciendo pequeño. Eso quiere decir que si varía el radio, también varía el área. Por lo tanto, concluimos que sí es una función. La relación entre el área de un cuadrado y su altura. El área de un cuadrado es L elevado al cuadrado. Eso quiere decir que si L, el lado del cuadrado, se duplica o se dobla,
también su área, por lo que el área del cuadrado es función de su lado. El lado cambia, el área también cambia. Y mi último ejemplo sería la relación entre la duración de un viaje y la velocidad. Si yo camino 1 kilómetro, me puedo hacer 1 hora. Pero si yo corro durante 1 kilómetro, puede que me haga unos 20 minutos. Eso quiere decir que a mayor velocidad, menos tiempo. Menor velocidad, más tiempo. Por lo tanto, asumimos que hay una distancia X entre dos puntos. El tiempo que se tarda en llegar de un lugar a otro depende específicamente de la velocidad a la que vaya. Así, podemos concluir que el tiempo está en función de la velocidad. Más velocidad, menos tiempo. Menos velocidad, más tiempo. Vamos a hablar sobre la clasificación de funciones. Vamos a encontrar las funciones inyectivas. Estas nos dicen que para cada elemento del dominio hay un solo elemento en el contradominio. Es decir, poseo mi conjunto X llamado dominio con los elementos 1, 2 y 3. Y mi conjunto Y llamado contradominio con mis elementos A, B, C y D. Para cada elemento de X voy a tener un único elemento en Y. 1 con A, 2 con B, 3 con D. En esta clase de funciones no importa si me sobran elementos de mi contradominio. Obviamente elementos del dominio no pueden sobrar, ya no sería una función. Pero elementos del dominio sí. Siempre y cuando la relación sea 1 a 1, yo digo que es una función inyectiva. Mi segunda clasificación es la función sobreyectiva suprayectiva. Esta nos dice que para cada elemento del contradominio pertenece a un elemento del dominio. Es decir, no me van a sobrar elementos en mi contradominio, a diferencia de la inyectiva. Mi dominio se representa con mi conjunto X con los valores 1, 2, 3 y 4. Y mi contradominio, que sería el conjunto Y, tiene los valores A, B y C. Los elementos de mi dominio van a tener un elemento en su contradominio y no va a sobrar elementos en el contradominio. A diferencia de la inyectiva, ahí no me importaba si sobraban elementos. En este caso, 1 tiene A, 2 a B, 3 a C y 4 a C. ¿Se recuerdan que los elementos de mi dominio pueden tener una misma imagen en su contradominio, más no viceversa? Nuestra tercera definición de función, o clasificación de función, mejor dicho, es la función biyectiva. Esta dice que mi función debe ser sobreyectiva e inyectiva para que pueda ser una biyectiva. O sea, cada elemento de mi conjunto X tiene que tener una imagen en el conjunto Y y a mi conjunto Y no le pueden sobrar elementos. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 y en Y voy a tener A, B, C, D y cada uno de ellos se va a relacionar. 1 con A, 2 con B, 3 con C, 4 con D. Hay una relación 1 a 1 y a mi conjunto Y no le sobran elementos. Eso es ser biyectivo. Y la cuarta clasificación es la función inversa. Esta se dice que es una función recíproca de f y se denota como f elevado a la menos 1. En esta vamos a decir que el dominio ahora va a ser mi conjunto Y y la imagen o contradominio va a ser mi conjunto X. Si lo escribimos matemáticamente, voy a decir que f de X es igual a Y y su función inversa sería f elevado a la menos 1 de Y igual a X. ¿Sí? Cambiamos la posición de la X con la Y.
Gráficamente podemos verlo. Mi f de x es mi función biyectiva. Voy a copiarla. Voy a decir que x posee al 1, al 2, al 3 y al 4. Y la y, que es mi contradominio o imagen, posee a la a, a la b, a la c y a la d. Dijimos que era una relación 1 a 1. Si yo quiero graficar la función inversa, mi función inversa de y, quedaría como dominio mi conjunto y, a, b, c y d, y contradominio o imagen mi conjunto x, 1, 2, 3 y 4. Y seguirían teniendo la misma relación 1 a 1, solo que la orientación ahora cambia. El dominio es y el contradominio es x. Eso es una función inversa.